reina de las interacciones, las orquídeas. Y aquí un título que le pusieron en algún trabajo que es Orquídeas, Amor y Mentiras. ¿Alguien me puede decir por qué podemos decir que es Orquídeas, Amor y Mentiras? ¿O por qué ustedes creen que las orquídeas son las reinas de las mentiras? Eh, ¿Alguien, por favor, que me pueda comentar? ¿Sí? O voy a preguntar. A ver, Reni, primero. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, amor y mentiras. Me suena un poco subjetivo llamar así a una especie, en este caso orquídeas. No tengo, no tengo una relación clara acerca de por qué sería amor o mentira a la orquídea. Bueno, bueno, sí, sí, justamente es un adjetivo que se le dieron. Es por el hecho de que la gran, digamos, la diversificación, la gran cantidad de formas que tienen las orquídeas representan, digamos, el pico de lo que son las variabilidades morfológicas y que son tan evolucionadas que han desarrollado parte la forma de sus flores, las han desarrollado de una manera tan singular, tan particular, que son a veces parecidas o simplemente engañan al polinizador, engañan a los visitantes para que ellas puedan sacar provecho de ellos. Entonces, son estrategias que han empezado a desarrollar. Siguiente. Y aquí unos ejemplos. Unos ejemplos, bueno, el principio de cómo es que una atrae al polinizador es de acuerdo a características que han desarrollado y que han coevolucionado tanto la planta como el polinizador. Por ejemplo, en la mano izquierda vemos a la orquídea de Darwin, al Angraecum sequipale, con su polinizador, que es una polilla. Al medio podemos ver a una orquídea que es el género Ophrys, arriba, en el medio, y que atrajo su polinizador, que es una abeja, en los cuales ella tiene la forma, su labelo tiene la forma tal cual de la hembra, digamos, de esta especie. Entonces, es atraída solamente para tener sexo, pero en realidad el único que sale favorecido es la orquídea. Bueno, también el hecho de que se lleva a veces la abeja macho, a veces llega la hembra también, y se lleva parte del néctar que produce. Abajo vemos otra particularidad, que es el de una góngora con unas abejas, un par de abejas que las atrae. Es por el hecho de que también han desarrollado, digamos, hormonas, han desarrollado aromas para que puedan atraer, y son particularmente, hay estudios en los cuales mencionan que son tan similares a las feromonas que desarrollan las hembras de estas especies. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿cómo es que una especie o una planta en particular, o un animal en particular, o un bicho, eh, imita a otras plantas? Entonces, surgieron unos tipos de teorías, cuáles son este tipo de mimetismos. Los mimetismos, digamos, conocidos, los mimetismos batesianos y los mimetismos mullerianos. Entonces, ¿qué es este tipo de mimetismos? En los cuales el mimetismo batesiano, que asemejan a cierta característica de otro organismo, de otra planta, para poder defenderse o para poder, digamos, conseguir un beneficio. En este caso, podemos ver que asemejan la forma de una abeja hembra, o los aromas. Y el mimetismo mulleriano quiere decir a que, además de poder, digamos, imitar estas características, también lo hace de manera fisiológica, lo hace como la producción de hormonas, feromonas, y la producción de, por ejemplo, de sustancias químicas que pueden ser tanto para defensa o para atracción. Entonces, son tan geniales, tan, digamos, tan grandes que han desarrollado estos tipos de mimetismo. Son digamos, por excelencia, las reinas del mimetismo. Y a la derecha vemos a una dracaea, que es una orquídea que trae a una avispa como polinizador, imitando igual a ciertas partes de la hembra de esta especie. Siguiente, por favor. Bien, y poco a poco entrando ya que son algunas características dentro de este grupo de plantas, tenemos que pensar dónde se encuentran principalmente.
si estamos hablando de epífitos, ¿dónde las podemos encontrar? Las encontramos encima de los árboles. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esta estructura del bosque? Las separamos y las estratificamos de acuerdo a algunas características. Que, por ejemplo, si las encontramos en las zonas bajas, por ejemplo, aquí un ejemplo, son de materia orgánica de plantas rastreras, herbáceas que son un poco más altas, sotobosques, que es todo lo que se encuentra debajo de las copas, y el dosel. Ahora, este como que es un ejemplo base, porque en realidad, si nos vamos a los distintos tipos de bosques que presenta, digamos, la selva, o cualquier parte en realidad, entre comillas, de bosque, zonas boscosas, vemos que hay otras singularidades. Siguiente, por favor. Y pasa que la estratificación cambia. Ya no solamente es un dosel propiamente dicho y que todo se compone ahí, sino es igual, desde abajo. La materia orgánica, luego vamos un poco encima de ello que son las herbáceas, luego un poco lo que son lo que se encuentra debajo de las copas, que se denominan sotobosques, luego el dosel, que es el conjunto de canopias o conjunto de copas de árboles, y por encima están los emergentes, las copas emergentes. Entonces, esto lo podemos observar ¿dónde principalmente? Principalmente las observamos en selvas bajas, en selvas amazónicas, en bosques amazónicos. En bosques montanos también los hay, pero no todos los bosques montanos. Principalmente los bosques montanos donde sucede digamos, estas escalas o estas estructuras de árboles emergentes, es donde nosotros podemos ver que aún se mantienen árboles o plantas de bosques premontanos. Son plantas que tienen un desarrollo bastante grande, como por ejemplo ficus, weimanias o algunos podocarpus. Porque principalmente las zonas más, digamos, más altas es donde la parte del dosel, la parte de canopias, es un poco más uniforme. Siguiente, por favor. ¿Cómo acceder a ello? Siguiente. Hay métodos en los cuales nos basamos para poder llegar a ellos. No sé si algunos de ustedes han visto estos métodos, que son los métodos artesanales, y cuál era la función inicial. Es poder llegar a conseguir algo que se encuentra arriba. Digamos, es la definición más común. ¿Y qué es lo que se buscaba? Principalmente se buscaba alimentos, en estos casos vemos cómo trepan algunas palmas para conseguir algunos frutos de coco. Eso es un inicio. Entonces se iban creando artefactos artesanales o diseñando algunos métodos, algunas cintas que se amarraban al cuerpo, se amarraban a los pies o se colocaban como escaleras para poder trepar a ellos. Siguiente. ¿Y qué pasa si es que nosotros queremos, digamos, o no tenemos esto a la mano, pero podemos conseguir un poquito más de financiamiento y podemos conseguir algún material? Aquí les presento lo que son, bueno, ustedes ya conocen, son las patas del oro o picos del oro también, en este caso son los picos del oro, que son inicialmente para el ascenso, digamos, vertical y directo al tronco de los árboles. Estas herramientas fueron utilizadas en principio para la colecta de árboles, para la colecta de madera, y que también fueron desarrollando para lo que son objetivos ya un poco más a la carrera, que son botánicos, para la colecta de plantas, colecta de ramas, colecta de frutos, colecta de flores. Pero, ¿qué pasa o qué ustedes ven de particular en este método? A ver, no sé si alguien quisiera comentar. ¿Cuál es la desventaja de este método? Con patas del oro o picos del oro. A ver, por favor. ¿Alguno? ¿Con la pata puedes dañar el árbol? ¿O? Sí, esa es una de las características o uno de los problemas, ¿no? Ese es uno. ¿Qué otro, digamos, otro problema ustedes pueden ver? El estado del árbol, claro, así es. El estado del árbol es importante, ¿por qué? Porque una vez que subes directamente, puedes dañar a la misma corteza o los mismos epífitos. Si tú quieres evaluar epífitos, ya estás pisando sobre ellos. Entonces, siguiente, por favor. Y lo que se dice para este tipo de evaluaciones es, siguiente. Y si vemos esto, ¿qué hacemos? No, y si vemos esto, por ejemplo, ¿qué observamos acá? Y podemos, o sea, nosotros podemos evaluar esto con patas del oro, con picos del oro.
Si por ejemplo queremos evaluar la bromelia que se encuentra ahí, esa grande roja, o queremos evaluar la bromelia que se encuentran en la parte superior, es un problema en el cual que tienen estos patas y picos del oro, es que son un ascenso recto, un ascenso vertical, un acceso dirigido al fuste, y que no puedes movilizarte más de ello. Entonces, hay otro tipo de métodos para poder llegar a estas zonas que son las superiores, o un poco distanciarnos de manera horizontal. Siguiente. Y que se empezaron a crear algunos tipos de enlaces entre copas de árboles. Claro, que esto va a depender también del financiamiento que vas a tener. Por ejemplo, cuando hice algunas preguntas a algunas personas, algunos especialistas, me dijeron, depende de cuándo es tu financiamiento para que puedas trabajar tú en los doseles. Y es muy cierto. Y aquí podemos ver puentes de dosel artificiales que se han desarrollado. Por ejemplo, en Tambopata, en Huayquecha, podemos, hablando aquí nomás dentro de Perú, en Oxapampa también, en un fondo que también privado que también tienen sus puentes de dosel, y que son aprovechados para qué, para llegar y hacer unas evaluaciones dirigidas, directas. Ahora, que también hay limitantes en esto, porque tú más del puente no te puedes movilizar. Entonces, también tiene sus pros y sus contras. Los pros es que tú puedes llegar a todo el tipo que puedas y puedes hacer los monitoreos. Puedes ir cuando gustes y puedes monitorearlo de acá en un tiempo, en una escala espacial, en una escala temporal. Entonces, esa es la buena de estos puentes de dosel. Siguiente, por favor. Y hay otros métodos un poco más, uno puede decir, pero es un poco exagerado estos métodos, ¿no? Entonces, pero sí están trabajando con globos aerostáticos y con plataformas de mallas que las colocan encima del dosel de los árboles. ¿Y por qué es esto? Principalmente porque hay escuelas en las cuales trabajan con la estructura de los bosques, que trabajan con la dinámica de estos bosques, con el crecimiento, con la arquitectura de los árboles. Hay escuelas francesas, escuelas alemanas, entonces que han desarrollado ello. También en Estados Unidos y Australia también han utilizado parte de estos trabajos con estas mallas como plataformas. Y claro, obviamente puedes acceder a las copas de los árboles, pero también la cantidad, cómo uno puede trabajar con ello es un poco, a veces es muy inaccesible para muchos casos. Y si queremos hacer trabajos directos, solamente algunos árboles. Siguiente, por favor. Para ello, hay, digamos, otras visiones. Por ejemplo, en Venezuela y en Australia se crearon grúas dentro de los bosques. Y uno puede decir, pero grúas han tenido que tumbar, han tenido que talar. Aquí podemos observar una zona en la cuales han trabajado de manera correcta y han colocado las grúas, claro, con los permisos debidos y adecuados. Y esta grúa lo que te permite es deslizarte a nivel de un eje determinado y digamos, un espacio determinado de acuerdo hasta dónde llega la grúa. Y hasta ahí donde vas a evaluar. Hay trabajos que han desarrollado en Surumuni, en Venezuela, o en Estados Unidos también, si mal no recuerdo. En Washington también creo que han trabajado. Y podemos observar que son casetas en las cuales uno puede bajar, puede subir y puede comenzar a hacer la evaluación dentro de esas casetas. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un punto o dos puntos ahí, o dos árboles que queremos evaluar ahí, y queremos evaluar un poco más allá? Entonces, es un poco complicado también poder agarrar y meter un poco más de línea a la grúa, es complicado. Entonces, siguiente. Sí, bueno, este es un ejemplo de cómo está la estructura de la grúa en el estudio de Hernández Rosas en el 99-2000 y en de England en el 2000. Ambos se desarrollaron en Venezuela, en Surumuni, para evaluar epífitos, la posición y distribución de plantas epífitas en el bosque. La extensión de estas tienen 1.5 hectáreas y que hicieron, claro, por el tremendo esfuerzo de poder conseguir estas grúas y colocarlas dentro de un bosque, tuvieron que evaluar todo lo que y sacar todo el máximo de provecho de esta información. Siguiente, por favor. Pero también los costos fueron altos. Entonces, se empezó a desarrollar o decir qué tipo de evaluación nosotros queremos hacer para que se nos sea un poco más asequible digamos, a mi bolsillo o a mi persona, ¿no? Entonces, se desarrollaron algunas técnicas de escalamiento, que lo conocen como single rope o double rope, que son accesos con cuerdas dirigidas. ¿Qué es lo bueno de este tipo de trabajo? Que es más accesible de la manera económica,
puedes movilizarte como tú gustes a nivel del árbol, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, es un poco, te favorece un poco más si quieres, dependiendo del tipo de evaluación. En este caso, para evaluar epífitos, nos facilitó bastante desarrollar este tipo de trabajos, o también para el desarrollo de estudios de dosel, de cámaras trampa. Entonces, es un proceso bastante bueno, bastante simple, entre comillas. La, digamos, la consideración que tú tienes que tener aquí es que siempre tienes que tener a una persona que sea, digamos, que sea profesional en el cargo de poder apoyarte para amarrar las cuerdas, para instalar los arneses, instalar las cuerdas dentro de los árboles y poder ejecutar tu evaluación. Porque una sola persona siempre es, digamos, como que se dice, ¿no? Se prohíbe que siempre vaya solo de uno. Siempre tiene que ir de 2, 3 a más. Entonces, es por el hecho de que siempre vas a necesitar apoyo para poder desarrollar este tipo de trabajos. Pero una vez realizado, ese es un método bastante sencillo, bastante práctico. Es muy práctico y muy bueno para desarrollarte. A la derecha hay un video. No sé si se puede dar clic. No sé si apareció el video. Sí. Por ejemplo, hay un descenso, por ejemplo, y que es una manera rápida. Así como uno puede ascender, también puede descender de una manera eficaz, ¿no? Que es a diferencia de usar patas de loro. Pata de loro tiene que volver a bajar o pico de loro. El tema de los otros, las grúas o los globos, es un poco más difícil de poder retirar todos los materiales. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo evaluar esto? Ya que nosotros aprendimos las técnicas de poder evaluar, sabemos qué es lo que queremos hacer, qué queremos investigar, qué tipo de plantas puede haber allá arriba, o qué grupos me interesan a mí. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo nosotros decimos que ahora voy a subir al árbol, solamente subo o hago una clasificación o una distribución de las partes del árbol? Siguiente. Para ello se desarrolló lo que es el tema de estratificación. ¿Cómo dividimos el árbol para que nos sea un poco más asequible, un poco más sencillo el manera de trabajar y no sea un tema bien aglomerado? Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. En 1974, digamos, apareció o se escribió un libro que es como que tipo una Biblia para el estudio de estratificación del dosel. Ojo, no quiere decir que solo en este año, que en esta publicación, se empezó con la idea de dividir al árbol, no. Este tema de poder dividir al árbol completo empezó desde los 20, desde un poco antes incluso, con algunos autores en los cuales dividían el árbol, lo dividían en los troncos y dividían la parte de la copa, o la copa y el tronco lo dividían en dos, de acuerdo a las condiciones y al tipo de hábitat donde podemos encontrar nuestro árbol de evaluación. Johansson propuso, en base a todas estas, digamos, ideas, a todos estos trabajos, propuso lo que es la estratificación, pero la estratificó de una manera particular en 5 estratos. ¿Cuál? Es el siguiente, por favor. Siguiente. Ya. El primer estrato es de 0 a 3 metros. El segundo estrato de 3 metros hasta la primera ramificación, quiere decir que de los 3 metros hasta todo el fuste. El tercer estrato es un tercio de la copa. El siguiente, por favor. El cuarto estrato es el otro tercio de la copa y el quinto estrato es el otro tercio de la copa. Entonces, esa es una manera simple, singular, como él pudo estratificar de esta manera. Y lo hizo en base a la diversidad de plantas que podía encontrar ahí. Siguiente, por favor. Siguiente. Y en base a ello surgieron otras ideas, que por qué nosotros también lo clasificamos de acuerdo a cómo está compuesto estos estratos. No dividimos un árbol en 5 porque, digamos, me dio la gana de dividirlo en 5, sino por el hecho de que lo divido en base a características especiales de acuerdo a la diversidad de plantas, a la composición y a los microclimas que podemos encontrar ahí. Siguiente, por favor. Luego, hablando un poco más, digamos, acá en Perú, en el 2004 se desarrolló un trabajo
de un australiano que es Cashpole, que realizó un trabajo bastante particular, bastante bueno, bastante interesante. Él evaluó un ficus, un árbol en la zona de Oxapampa, el bosque montano del Yanachaga-Chemillén, donde encontró el récord de la mayor cantidad de individuos y especies en un árbol. Y él dividió este árbol, lo estratificó, como podemos ver a la izquierda, de acuerdo, bueno, él lo clasificó de acuerdo a 4 zonas, pero en su estudio también se divide en base a las 5 zonas de Johansson. Él le divide estas 4 zonas de acuerdo a cada 10 metros, de los 2 metros, 12, 22 y 32, porque dentro de cada una de ellas comenzó a medir lo que es temperatura, precipitación, humedad, etcétera. Entonces, en base a estos resultados, él pudo decir que también encontró un tipo de clasificación, un tipo de estratificación dentro de ellas. Y a la derecha, en A y B, podemos observar. Quiere decir que son las radiaciones que llegan directamente a la copa de los árboles y cómo estas rebotan hacia el exterior. Sin embargo, en el trabajo que él desarrolló, lo hizo en una pendiente. ¿Qué sucede en este tipo de casos? Que ya no es tan uniforme en los cuales llega la radiación y rebota por reflexión, sino que hay unas zonas en las cuales también ingresa estas fuentes de calor, ingresan hacia el sotobosque. Pero también, a la vez, esto permite que ingresen unas zonas de corrientes frías. Y es por ello que podemos observar, no sé si ven en el dibujo de abajo en la B, en el medio de puntos verdes, no puedo direccionar con el mouse, que son los puntos, así es, son esos puntos de mediciones de la temperatura y precipitación, y de acuerdo a ello pudo estratificar en un árbol, pero de acuerdo a unas condiciones, digamos, en ese momento, unas condiciones en ese lugar. Y por eso es que él tomó una clasificación de acuerdo a su trabajo, un resultado de acuerdo a su trabajo. Siguiente. Bien, y él, como les comenté, él en base a ello también utilizó los estratos Johansson. Ahora, uno se imaginaría que un árbol, y no necesariamente todo es uniforme, que está la copa del árbol y que viene directamente las primeras ramas todas verticiladas, todas conjuntas. Muchas veces las encontramos como en la primera gráfica de la izquierda, un árbol con la primera rama mucho más abajo, entonces tenemos que modificar un poco, se modifica un poco el tema de certificación. Por eso que actualmente estamos viendo que son modificación del modelo de Johansson o modificación del modelo de Cashpole o modificación del modelo de tal. Entonces, es de acuerdo al lugar donde tú evalúas o donde tú quieres hacer una investigación. Entonces, no todos son uniformes, no todos tienen las mismas condiciones y no todos vas a poder tener la misma estratificación. Y es por ello que en base a estos trabajos, en base a estas experiencias, en base a la revisión previa, es que se va formando unos resultados previos y de esos resultados previos vas teniendo tus evaluaciones. Dentro de tus evaluaciones vas a tener otro tipo de resultados que son los finales y que pueden ser igual o similar o diferente a los propuestos por estos especialistas. Siguiente, por favor. Y parte de ello sugirieron otro tipo de estratificación. Ahora, nosotros podemos ver algo particular aquí. Vemos Z1 o zona 1 y vemos de ahí zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, ¿no? Pero vemos alguna particularidad aquí diferente. No sé si alguien quiere participar, por favor. ¿Qué diferencia puede haber? Puede activar el micro, por favor, si gustan. Me gustaría que participen también, por favor. Sí, pueden activar su micrófono o también escribirlo por el chat. Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Voy a preguntar. Por ejemplo, a ver, Janet Quispe, ¿qué puedes, digamos, compartir conmigo, con nosotros, respecto a este tema, ¿no? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. A ver, bueno, o si no, alguien, o Enrique Marcatoma, a inclinación de árbol, por ejemplo, a Alexandra Laura, que comentó la inclinación del árbol. Sí, es una característica importante. Inclinación del... Bien. Sí,
Es una característica, pero aquí vemos de que el árbol está subdividido incluso en el nivel 2. Hay 2A y 2B. ¿Cómo es que quiere decir eso? Es que las características que presentan dentro de la zona 2 de Johansson son un poco distintas en el medio y en la zona terminal. ¿Y a qué se debe? Justamente a los microclimas. A los microclimas que presentan, tanto en las temperaturas, en las precipitaciones, vemos que son diferentes. ¿Dónde podemos observar esto? Esto se observa, por ejemplo, en bosques de selva baja, en bosques amazónicos. Si nosotros nos vemos en un ficus, por ejemplo, en un ficus, que evaluamos la primera zona de Johansson hasta los 2-3 metros, y de ahí todo el fuste, que pueden ser unos 15 metros, que es la zona 2, esa zona 2 no va a ser uniforme. Pueden ser árboles emergentes, árboles que están sobre el dosel y que el fuste, que el tronco es muy alto, muy grande. Entonces, hay características en las cuales se desarrollan este tipo de variaciones. Por eso que dicen que en las zonas más bajas es un poco más húmedo y en las zonas más cercanas a la copa de los árboles es un poco más seco. Es por ello que en algunos trabajos, algunos autores, digamos, propusieron estos cambios de fuste superior, fuste inferior, o, digamos, zona 2A, zona 2B. Siguiente, por favor. Bien, y es en base, como se comenta aquí, algunos otros autores, de acuerdo a los nichos de microhábitats y de acuerdo al intercambio de especies, porque no solamente es de acuerdo al microhábitat, sino también tiene que tener algo en particular, que la composición de especies también vaya de la mano con este cambio de microhábitat. Siguiente. El 2, siguiente, método objetivo. Un método objetivo podemos decirle a las evaluaciones de, ya sabemos cómo está, qué cosa hay, o cómo es la estructura de estos árboles, o cómo podemos encontrarlos. Podemos desarrollar parcelas, podemos desarrollar evaluaciones solamente con un individuo, o con nuestra unidad de muestreo, que son los forófitos. Sin embargo, dentro de esta han desarrollado algunos ejemplos. Por ejemplo, Grassley en el 2007 con colaboradores, o en el 2003 o en el 2005, han desarrollado que para las evaluaciones rápidas de monitoreos de plantas epífitas, vasculares y no vasculares, se desarrollaron parcelas de 20 por 20 metros dentro de una hectárea, que son 0.4. Pero esta es una unidad de muestreo y que cada hectárea tiene que tener 8 unidades de muestreo. Entonces, empezaron por ahí. ¿Cómo evaluamos esto? Quiero evaluar el sotobosque o quiero evaluar por parcelas. Pero ahora, yo quiero evaluar un árbol. Evalúo un árbol dentro de cada parcela. Es por ello que vemos en la gráfica un árbol dentro de una parcela de 20 por 20. Siguiente. Ahora, dentro del sotobosque, antes en la zona de Johansson no estaba considerado. La zona de Johansson era Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Sin embargo, estos autores proponen una ZU, que es zona del sotobosque. Entonces, es tan importante como el mismo unidad que puede ser el mismo árbol, forófito. Y es por ello que estos ejemplos sirven para las evaluaciones rápidas, si queremos complementar la evaluación que tenemos de nuestra unidad de muestreo. Siguiente, por favor. Y eso en base a unas premisas, que si nosotros queremos evaluar diversidad de plantas, o queremos evaluar cuánto es la mayor cantidad de diversidad de plantas digamos, en un determinado bosque, un determinado hábitat, tenemos que tener una premisa de que no solamente las tenemos que tener unidas, digamos, bien cercanas, porque esto promueve a que la composición de plantas que tengo en un árbol X, si tengo mi árbol junto, Y, van a tener similar composición por el hecho de que hay un intercambio bastante fuerte de plantas. Por eso es que se dice que la distancia mínima tiene que ser de 25 a 30 metros para que pueda haber un poco más de variación y podemos tener un poco más, digamos, en lo que son las riquezas de especies. Siguiente, por favor. Y aquí un ejemplo de cómo, si nosotros evaluamos un sotobosque, ¿no? En una hectárea de 100%, evaluamos un árbol, evaluamos el sotobosque, y dentro de nuestra unidad de muestreo, que puede ser el árbol o puede ser la parcela, ambas son muy, digamos, son válidas. Podemos hacerlo de dos maneras. Como unidad de muestreo un árbol y lo evaluamos todo, estratificado, o como podemos sacar la estratificación luego, o a nivel de partes del forófito, parte del árbol, como solamente evaluó ramas o evaluó la copa del árbol. Aquí podemos ver un ejemplo. Siguiente, por favor.
Y esto también puede ser dirigido a que también evaluamos en rama. Por ejemplo, hay un trabajo que se hizo en el 2005 de Richter, que hizo una evaluación de 200 relevés, alrededor de 200 relevés. ¿Qué es un relevé? Es una, digamos, una unidad de muestreo que puede ser una unidad de muestreo que te da una información propia. Entonces, este relevés dentro de un punto. Este relevés lo considera como un conjunto de ramas que suman más o menos 15 metros, más o menos 3 metros. Ese es un relevé, un punto de evaluación. Él hizo alrededor de 200 puntos de evaluaciones entre Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Entonces, y en base a estos resultados, él quería comparar de cómo es que las evaluaciones en ramas puede ser de cierta manera, digamos, objetiva para la evaluación, puede ser de manera adecuada, es porque el 70% de los epífitos vasculares los podemos encontrar directamente en el dosel. Entonces, la misma composición que encontramos en las ramas, en los fustes, en el tronco, la mayor parte la encontramos en la copa misma, en la copa de los árboles. Por ello es que se quiere, por eso es que se fomentan este tipo de trabajos, de que se continúen, porque si tu unidad de muestreo o no puedes trabajar con todo el árbol, perfecto. Utilizamos un tipo de medida de muestreo, y que en este caso son evaluaciones de ramas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un ejemplo también de la preferencia en lugares de evaluación de ramas. Este es un relevé, por ejemplo. Un conjunto de ramas que suma más o menos una cantidad que él propuso de 15 metros. Siguiente. Ya, y dentro de cada una de ellas evalúa lo que podemos, digamos, visualizar, que son riqueza, abundancia y también la cobertura de cada planta. En base a ello, hace un estudio de diversidad de estas plantas. Es que también, eso es, digamos, la evaluación de diversidad de plantas sirve como base para muchos otros objetivos, que son para tanto para restauración, para regeneración, para metapoblación, etcétera. Entonces, esta es la base de todo trabajo. Por eso es que una unidad de muestreo es bastante importante. En este caso, los relevés o estas evaluaciones en ramas son bastante importantes para eso. Siguiente, por favor. Y estos era para epífitos vasculares. Para epífitos no vasculares hay ciertas características de cómo podemos evaluar. Siguiente. Hasta el momento quisiera ver si hay alguna pregunta, por favor. Quisiera saber si hay alguna duda hasta el momento. Lo puedes escribir en el chat o ¿Sí? prendiendo su micro, por favor. O si no lo escriben y en el momento que lo escriban, ahí conversamos. Bueno, para epífitos no vasculares, si bien es cierto, las evaluaciones son similares, digamos, construyeron protocolos para el muestreo de epífitos no vasculares. En este caso, Lobadi en el 2012 hizo la comparación de 3 métodos de evaluación de hepáticas, musgos. Ah, listo, mira, el término de relevés, ya bien, vamos un poco a ese tema. Sucede que hay una escuela bastante grande que es la escuela fitosociológica, que tiene un principio. El principio de esta escuela es poder tener una unidad de muestreo determinada, dirigida a un tipo de hábitat, a un tipo de muestreo, dentro de, digamos, de un punto o de un bosque, en este caso un bosque. Por ejemplo, si queremos ir a un bosque montano, nosotros queremos evaluar la diversidad de plantas que tiene ese bosque. Nosotros, ¿cómo vamos a evaluar la diversidad si todo está por parches? Vamos dirigidos a un parche grande donde podemos encontrar una zona de flora homogénea y lo dirigimos ahí nuestro muestreo. Entonces, el relevé es un tipo de evaluaciones que se crearon en base a estas premisas de que tiene que tener consideraciones de que el investigador tiene conocimiento previo de la zona, tiene conocimientos, digamos, de evaluaciones taxonómicos, porque tienes que saber cómo es la composición de flora que hay, y tienes que tener una unidad de muestreo. No necesariamente es una parcela, no necesariamente es un transecto, o no necesariamente es un árbol en este caso, sino, como lo hizo Richter, es un conjunto de plantas, de conjunto digamos, de ramas que pueden determinar
una unidad muestral. Ese es tu relevé. No sé, que se basa también, bueno, si lo vamos ahora a una base de datos, nosotros podemos decir, nuestro relevé es un conjunto de datos no uniformes que podemos determinar como una unidad de muestreo. ¿Cuánto tiempo tarda evaluar un árbol en método Johansson? Es el método más recomendable para este tipo de estudio. Ya, es una pregunta bastante interesante. Mira, el tema del método Johansson, voy a tomar mi ejemplo. En un inicio me resultaba complicado por el tema de que primero tienes que aprender al ascenso y descenso de los árboles. Entonces, primero tienes que saber equiparte, poder trepar a los árboles y luego poder saber cómo es que vas a evaluar o qué evalúas. Tomas tu primer árbol como ¿cómo se dice? Tu ensayo y error. Así tú sabes cuánto es lo que te vas a demorar, cuánto es lo que tú te vas a evaluar. Yo me demoraba 3 días, 4 días en un árbol, porque tú tienes que evaluar un árbol completo. Poco a poco, ese tiempo, con la experiencia o con la práctica, principalmente con la práctica, va disminuyendo. Entonces, una persona puede evaluar un árbol completo en 2 días o un día, dependiendo del tamaño del árbol. El trabajo que mencioné de Cashpole, de un ficus, donde encontró el récord Guinness, el récord de plantas epífitas, lo hizo en 1 o 2 semanas aproximadamente, fuera de la instalación de las cuerdas, fuera de la instalación de todo. Porque primero es la instalación de cuerdas para tu árbol y luego es evaluar el árbol. Entonces, te puede tomar un día entero la instalación en un árbol, dependiendo del tamaño, y si es mucho más grande, 2 o 3, y luego la evaluación, que lo haces en 1, 2, 3 o 4 días, dependiendo del tamaño. Y sí, es un método bastante, digamos, es bastante eficiente, eficaz, por el hecho de que es rápido, de manera de que tú ya sabes cómo vas a subdividir el árbol. Por ejemplo, si tú haces las evaluaciones dentro de un árbol completo y no tienes esas subdivisiones, se te complica mucho el tema de cuando juntas toda esa información. Por eso es que es importante subdividir el árbol. En mi caso, yo subdivido cada 2 metros, por ejemplo, o cada 3 metros. Entonces, es una manera práctica de cómo tú puedes trabajar. Y las ramas tú las puedes, digamos, trabajar de maneras separadas, cada una digamos, con un nombre o con un número. Entonces, de esa manera es un poco más ordenado. Para la identificación de las plantas epífitas se toman muestras botánicas. Así es, sí. Cada planta, cada especie, primero allá en campo se morfoespecian. Sin embargo, como a veces la cantidad es muy grande, entonces tú muchas veces repites y tú tienes que colectar y colocarles un código. Tú a ese código, luego en gabinete, tú vas viendo cuáles son las que se repiten y cuáles no. Pero sí tienes que tener una muestra como mínimo, bueno, en realidad son 2 o 3 muestras como mínimo de cada morfoespecie, para que tú luego puedas corroborar esa especie. Un consejo es que siempre tengan más de 2 muestras y si es posible en estadio de flor y fruto, y todo completo. Si por ejemplo quiero volar la diversidad de orquídeas que se toma la muestra, sí, así es. La metodología se contempla de medición de riqueza. Ya, mira, la metodología de Kromer, Grassley solo contempla la medición de riqueza. Claro, la metodología de Grassley y Kromer es un complementario a la evaluación. Después podemos tener nosotros una comunidad de muestreo, de repente una parcela, como la de Grassley, de 20 por 20, para evaluación de epífitos. Entonces, ya no necesariamente contempla al complemento, que es para nuestra unidad de muestreo, que es un árbol, sino podemos tener en cuenta que nuestra unidad de muestreo es esa parcela de 20 por 20 y evaluar todos los árboles que según autores se dicen que tienen que evaluarse mayor a 5 centímetros, por el hecho también de que es un poco más complicado evaluar árboles más pequeños, y poder complementar de esa manera, tener la información de tanto cualitativa como cuantitativa, incluir también por la abundancia de manera rápida. Ya, la abundancia de manera rápida es, en algunos ejemplos, lo que hizo Grassley y Kromer en estos tipos de muestreos de parcelas de 20 por 20 fue de que quiso complementar de manera rápida al estudio de un árbol. ¿Cómo podemos nosotros modificar eso?
es teniendo la unidad, como algunos trabajos, teniendo la mínima unidad de muestreo, la mínima cantidad que nos dé, digamos, que nos dé suficiente como para poder evaluar la diversidad de plantas epífitas. Entonces, teniendo eso y de manera rápida, podemos hacerlo, ese es uno, podemos hacer una evaluación, digamos, productiva. Hay otro trabajo que surgió a partir de lo de Grassi y Cromer. Hay otro trabajo que complementó y que se hizo de la siguiente manera. Hicieron que para las evaluaciones de una hectárea, dentro se evaluaron, bueno, dentro de una parcela se evaluaron 30 árboles. De estos 30 árboles se consideran de 5, de 10 a 15, 5 de 15 a 20, y así 5 de 20 a 25, y al final 5 de 30 a más, de 30 de DAP a más. Entonces, evaluando estos 6 árboles, constituyeron de que fue una manera rápida de evaluar epífitos. Ahora, el problema es de que muchas veces, si queremos llegar a esa cantidad de manera rápida, el problema es que a veces no podemos trepar todo el árbol, o el tiempo nos limita a esto. Entonces, esto sugiere a siguientes cambios, a cómo nosotros podemos complementar estos trabajos. ¿Qué ventajas y desventajas ves a trabajar con epífitos en un enfoque fitosociológico? La desventaja es que el estudio fitosociológico es dirigido, es un poco subjetivo. El tema de cómo nosotros evaluamos una unidad de muestreo, cómo evaluamos un tipo de bosque. Es por ello que la escuela fitosociológica tiene sus críticas, los relevés tienen sus críticas, es por este tema, de que como son un poco subjetivos dirigir el muestreo, a la manera de queremos hacer una evaluación ecológica, es un poco, sesgado los resultados. Por ello, si nosotros queremos saber cómo se encuentra la diversidad dentro de un bosque, nosotros tenemos que subdividir el bosque. Sin embargo, si nosotros queremos evaluar, queremos saber cuánta riqueza, cuánta diversidad hay, y podemos dirigir el trabajo directamente a una zona más homogénea de evaluación. La siguiente la contesto luego. Por ejemplo, aquí el protocolo de muestreo, ahorita lo contesto, muchas gracias. Gracias por su pregunta, Marín. El protocolo de muestreo de los no vasculares hizo una comparación entre 3 tipos de muestreos, que es, a la mano izquierda, el dibujo de la izquierda, vemos que está subdividido por cuadrantes. El del medio, que es como que son líneas rectangulares subdivididas horizontalmente, y la tercera, que son como anillos. Entonces, hizo una comparación para saber cuánto en base a esto, o cuáles son los resultados en base a las evaluaciones de plantas no vasculares, me daba una aproximación. Si yo evaluaba todo, todo el tronco en estas tres maneras. Quiere decir que los anillos que podemos ver en la tercera, como la del medio, que son como unos rectángulos subdivididos, nos llevan un poco más de tiempo al evaluar plantas no vasculares, hepáticas, musgos. Entonces, lo que sugirieron ellos, en base al resultado, es el primero. De acuerdo a Lovalli en el 2012, se vio que la manera más eficaz para evaluar este tipo de plantas, que son un poco más engorrosas por el hecho de que no sabemos dónde empieza un individuo, dónde acaba el individuo, si no lo tomamos como coberturas, en base a una consideración que algunos autores también lo tienen. Por ejemplo, un autor que dice, Sanford, que comenta, nosotros como una unidad, como un individuo, nosotros vemos a todo el conjunto de raíces o rizomas y lo largo de todo lo que es, como en helechos. Vemos que los rizomas son un poco más largos y que las hojas vemos que la distribución de las hojas está un poco bien alargadas. Entonces, ellos consideran un individuo a todo este conjunto, a todo un penacho, a toda una mancha o a todo un cojín. Y por eso es que, en base a estas consideraciones, el protocolo de muestreo de Lovalli representa que el primer tronco, que es el A, representa el 70% de las especies que arrojaron las evaluaciones con la evaluación en el tronco B y en el tronco C. Entonces, quiere decir que el muestreo es más rápido y es efectivo, a un 70-80%. Entonces, por eso que se eligió ese modelo. Siguiente, por favor.
Y esta es una manera de cómo se puede evaluar. Esta es una manera que, digamos, que diseñamos para la evaluación dentro de una gradiente, porque si vamos en bosques montanos, los bosques montanos son muy accidentados en la mayoría de casos. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta ello. Y es importante, porque a veces, si nosotros podemos decir, hay unas zonas más peladas, hay unas zonas más, digamos, con más vegetación dentro del tronco, es justamente por esto, por las gradientes y por la dirección de la radiación solar. Es por eso que hay que tener esa consideración, para dónde va la gradiente, para dónde va la pendiente, y en base a eso poder decir dónde está mi lado A, B, o perdón, mi lado del norte, del sur, o el lado a favor de la pendiente o en contra de la pendiente. Y este método sigue, por ejemplo, el protocolo de Lobadi para evaluaciones rápidas de epífitas no vasculares. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo es que nosotros llegamos al árbol, colocamos una rejilla o un cuadrante y comenzamos a hacer la extracción, en el caso, o la evaluación, dependiendo de cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es evaluar biomasa, evaluar riqueza, abundancia, coberturas, o si no, con fotografías y colecta de algunos ejemplares. Siguiente, por favor. Y algunos resultados. Siguiente. Bueno, en base a todo esto de las estratificaciones, en base a las evaluaciones por parcelas, o evaluación de todo el forófito, surgieron los resultados de cómo podemos encontrar distribuidas a nuestro grupo de plantas. Por ejemplo, se dice que los líquenes, orquídeas y algunos pteridófidos helechos los encontramos principalmente en las copas de los árboles, en la zona del dosel. Ojo, no quiere decir que no las encontremos en las zonas bajas. Sí las encontramos, solo que en mayor proporción las encontramos en las zonas altas, en la zona de las copas. Ahora, ¿eso también depende del tipo de bosque? Sí. ¿Depende de las condiciones del tipo de bosque? Exacto, sí. Y abajo podemos encontrar algunos, dice helechos, pero también encontramos aráceas o algunos helechos escandentes. Entonces, es en base a estas características. Y dentro de estos grupos grandes, que son orquídeas, dice bromelias, dice helechos, dice aráceas, hay grupos que, digamos, van en contra de esta distribución, que se encuentran que tienen una preferencia hacia las zonas más bajas o las zonas más expuestas, dependiendo de las condiciones que podemos encontrar. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un ejemplo. Este de Waze en el 2016 es un ejemplo de distribución de unos, por ejemplo, ya estoy metiéndome un poco de sus bichos, de sus artrópodos, en base a las estratificaciones o a las alturas donde se encuentran. Entonces vemos que hay de cierta manera, hay una, ¿cómo se dice? Hay una clasificación, una integración de algunos grupos de artrópodos dentro de algunas zonas en preferencia. Como podemos ver de repente podemos ver que los cuadrados, digamos, abiertos que se encuentran arriba, o los cuadrados negros que se encuentran a la derecha, podemos ver que son grupos que son preferentes digamos, que se encuentran o en la zona baja, que son de 0.4 metros, que son la zona primera zona de Johansson, por así decirlo, o zona estratificada, la zona baja, y el otro que lo encontramos en la zona del dosel. Entonces, vemos que hay resultados en los cuales nos arroja que sirven este tipo de clasificaciones, de estratificaciones. Estas estratificaciones son en base a estos resultados. Ahora, ¿esto puede complementar a otro tipo de estratificación? Sí, capaz para algunos tipos de bosque no son 5 estratos, son 4 estratos. Entonces, o capaz son 3 estratos. Entonces, este tipo de trabajos nos resultan de ello y son complementarios y son bastante importantes seguir trabajando con ello para poder uniformizar de cierta manera el tipo de zona, porque hay que entender de que los trabajos que se han desarrollado hasta el momento son locales o son en algunos tipos de bosques en específico. Entonces, es un poco complicado generalizar eso también. Siguiente, por favor. Y siguiente. Siguiente. Ya. Este es un ejemplo del resultado. Por ejemplo, Halpern en el 2004, dentro de un árbol de un ficus, encontró 195 especies, que es el récord que se encontró en una sola especie de árbol. Entonces, y esto se desarrolló acá en Perú. Entonces, si vamos partiendo de ello,
vemos que hay mucho todavía que se puede descubrir. Y no solamente sucede el de Cashpool. Ahorita le voy a comentar acerca de otro trabajo, pero tengamos en cuenta de que él lo hizo a nivel de epífitos vasculares, en un árbol de aproximadamente más de 30 metros, más de 35 metros, creo, si mal no recuerdo, en una zona que ya lo mencioné de gradiente, en una zona de bosque montano de Oxapampa. Y a la derecha vemos un trabajo de acuerdo a la cantidad, el número de especies de epífitos de acuerdo a una determinada área. Abajo coloqué un ejemplo de Amazonas, Perú, a altura de 2500, donde realicé un trabajo y más o menos encontré alrededor de casi 170 especies en 8 árboles. Entonces, son datos que podemos observar. Si lo vemos de una manera un poco, digamos, directa a la cantidad de muestreo, a la cantidad de trabajo, 8 árboles tienen mucho menos, digamos, trabajo, mucho menos esfuerzo de muestreo que evaluar 400 hectáreas, 1 hectárea, 2 hectáreas, 1.5 hectáreas. Entonces, vemos que algunos resultados nos dan una ayuda de acuerdo a tener la diversidad, de tener una idea de cómo está la diversidad en esos lugares. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Una más, una. Ahora, quiero mostrar este trabajo también de Romaski Faro en el 2012, porque este trabajo lo hizo en epífitos no vasculares, acá también en Perú, en Oxapampa, en la zona del Yanachaga Chemillén. En un bosque montano, en un árbol de Weimania, encontró 110 especies de epífitas no vasculares, que son en principio hepáticas, se basó en hepáticas, musgos, en principio en hepáticas y musgos. Entonces, también es otro récord que se encontró, tanto el de Cashpool como el de Romansky y Faro, son dos récords que se encontraron acá. Entonces, quiere decir que hay gran cantidad de diversidad de plantas que podemos nosotros observar y determinar eso de una manera directa o de una manera que solamente tenemos que ver una evaluación o un tipo de muestreo, en realidad no lo es. Podemos observar que algunos trabajos lo hicieron en parcelas y que tuvieron una cantidad, un resultado puntual. Estos trabajos que lo hicieron en un solo árbol tuvieron un resultado puntual. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de evaluación? En realidad hay muchos tipos de evaluaciones, siempre y cuando tienen que tener la objetividad de que sean representativos y se puede hacer de una manera, de cierta manera sencilla, con su curva de acumulación de especies, y podemos tener una base para este tipo de evaluación. Siguiente, por favor. Y aquí quiero mencionar otro. Este año se publicó en Journal of Vegetation Science, del grupo EPICS Database. Es un trabajo de una integración de datos grande que estaba a cargo de Glenda Mendieta, una amiga mía, que quiso reunir toda esta cantidad de datos de investigadores en Latinoamérica, todas estas investigaciones que se realizaron, y unió todos estos tipos para poder desarrollar, digamos, un database grande que podemos observarlo ahí. Bueno, esos son todos los autores que colaboramos de alguna manera con la base, colaboramos con la base de datos y que utilizó, digamos, en base a un programa a un database que es TurboBase, donde mencionaron, donde se encontró alrededor de 3.005 especies de plantas epífitas, alrededor de más de 460.000 individuos dentro de todos los muestreos, de todos los investigadores, dentro de todas las evaluaciones acá en Latinoamérica, ya sea Perú, sea Ecuador, sea Venezuela, sea Colombia, etcétera. Y que eso es una base bastante importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de muestreos, la cantidad de base de datos de cada persona son alrededor de más de 18.000 muestreos, más de 18.000 bases de datos, o relevés, o unidades de muestreo, ya sea parcelas, sea árbol, o sea transectos, lo que sea, o lo que fuese, perdón, son parte de esta integración. Entonces, esto fue importante para poder tener la primera vista de cómo es que nosotros podemos encontrar el ensamblaje de epífitos a nivel en Latinoamérica. Entonces, esta es una idea bastante importante, digamos, se desarrolló de una manera bastante buena para poder impulsar a que a partir de estos estudios
se puedan hacer asociaciones, integraciones, para conocer un poco más acerca de la ecología de plantas, conocer un poco más acerca de la biogeografía de plantas. Incluso los datos, las evaluaciones taxonómicas, también sugieren que pueden, digamos, aportar o contribuir dentro de estos trabajos. Porque la ciencia, en parte, es así, es trabajar en conjunto, trabajar no solamente tu zona de confort, solamente una persona y que yo solamente voy a evaluar solo. No, es integrar. La ciencia también se integra y se comparten los conocimientos. Por ello que en base a la idea de Glenda se desarrolló este tipo de trabajo y se publicó este año. Y que es un grandioso trabajo que se ha desarrollado. Siguiente, por favor. Bueno, y mencionar algunos resultados. Siguiente. Bien, actualmente estamos trabajando en lo que es distribución de plantas epífitas por influencia de arquitectura de árboles. Bien, si bien es cierto, el hecho de la arquitectura son parte de cómo está la estructura del porófito y cómo se viene desarrollando. Hay otras variables, sí, hay otras variables que son fisiológicas, variables ambientales, etcétera. Pero los resultados los podemos arrojar de esta manera. Aquí, por ejemplo, he dividido en las zonas de Johansson. Podemos observar un Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Las Z1 y Z2 separadas del Z3, Z4 y Z5. Estos son para epífitos generales. Que podemos observar que el fuste, la Z1, la parte baja del fuste, y todo lo que es de 2 metros hasta la primera ramificación del fuste, que son separadas, que la decomposición de especies es un tanto particular. No necesariamente quiere decir que no hay una recombinación de especies, o no hay un compartimiento de especies, sí las hay, pero en principio esos resultados nos sugieren que hay unas diferencias en este tipo de clasificaciones. Siguiente, por favor. Ahora, y también estamos trabajando con lo que son, en base a la influencia por inclinaciones de ramas, que es parte de la arquitectura de los árboles. Aquí podemos ver que es de 0, que hay intervalos de 15 grados, de 0 a 15, 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60, etc. Esto quiere decir que las inclinaciones de las ramas, nosotros las podemos observar por intervalos, si ya sugiere, como en este caso, o podemos trabajarlo de una manera total. Nosotros trabajamos de una manera de intervalos porque así nosotros queríamos saber cómo es la composición de especies o cómo se comporta la distribución de estas epífitas dentro de los forófitos por inclinaciones de árboles. Y podemos ver que en inclinaciones intermedias es donde hay unas variaciones, tipo unas campanas. Entonces, tipo unas campanas de Gauss, que podemos observar que en inclinaciones medias de 30 a 45, 45 a 60, donde encontramos un poco más de la diversidad de especies epífitas presentes ahí. Caso contrario, en la dominancia, podemos ver que inclinaciones de 30 a 45 y 45 a 60, que son inclinaciones medias, podemos encontrar menor dominancia. Siguiente, por favor. Ese es un ejemplo de algunos trabajos. Y algunos aspectos psicovariables importantes de estos estudios. Siguiente. Bien. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos en cuenta que hemos evaluado, dónde hemos evaluado, cómo evaluamos los epífitos, cómo los dividimos el mismo unidad de muestreo para evaluar de una manera más rápida los epífitos, de una manera más eficiente. A veces perdemos cosas que no tenemos en cuenta, que no tenemos en consideración. Por ejemplo, son la arquitectura de los árboles hospederos. Quiere decir que el desarrollo de una planta, una especie A, como forófito, como hospedero, puede ser distinta, y es distinta a otra especie B. Por ejemplo, si nosotros comparamos un ficus con una ceiba, con un ficus, con una ceiba, con una weimania, o con un podocarpus, entonces se nos viene a la cabeza la estructura, que es un tanto distinta. Entonces, esto también ha sido un problema por algunos autores, porque comentaron de que, si bien es cierto, nosotros queremos hacer las evaluaciones de epífitos, queremos hacer las comparaciones, no tenemos con certeza cuáles son las especies de los árboles hospederos. En base a esas características, tienen una determinada diversidad, una determinada composición y una determinada distribución de plantas epífitas. Siguiente, por favor. Y
Y nosotros, un ejemplo, si nosotros vemos este panorama, vemos aquí un bosque montano, un bosque con gradiente, con pendiente, podemos ver una cantidad de distintas especies de árboles. Entonces, si queremos hacer las evaluaciones en el árbol A o en el árbol B, los resultados pueden ser similares, mas no puedes hacer una comparación directa por en base a sus características que tiene el mismo árbol, ya sea corteza, rugosidad, ya sea tipo de desarrollo de la planta, la arquitectura de la planta. Entonces, es en base a ello que sugieren estudios previos, como, siguiente por favor, como la arquitectura de los árboles. Algunas veces, bueno, algunas veces ya algunos autores se empezaron a preguntar cómo es que se desarrolla un tipo de este árbol o este tipo de bosque, cómo podemos diferenciar estos tipos de árboles en base distinto sea a la clasificación taxonómica. Ellos quisieron proponer una clasificación integrativa en base al desarrollo de estas plantas, desarrollo de estos hospederos o desarrollo de estos árboles o de una planta en general. En el 78, los franceses, por ejemplo, Allais, que es un buen investigador, el, con colaboradores propusieron alrededor de 23 modelos arquitectónicos y que nosotros aprovechamos para estructuras o arquitectura de árboles o para distribución de especies de epífitas. También utilizamos algunos de estos, sin darnos cuenta, utilizamos algunos de estos modelos o describimos o interpretamos algunos modelos sin tenerlos en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la formación, el desarrollo de una planta es distinta a otra, o pueden ser similares, o pueden encontrarse dentro de un grupo de crecimiento similar. Por ejemplo, en estos 23 modelos arquitectónicos se sugieren en base a qué? En base al tipo de crecimiento de la planta, a la ontogenia, el tipo de crecimiento, de cómo son las ramificaciones. Ahora, estas ramificaciones, si son perpendiculares, son plagiotrópicas, son ortotrópicas, o son rectas, más o menos, o oblicuas, o cómo terminan las inflorescencias, son terminales, son axilares, o si son también en desarrollo de los plagiotrópicos, o son a nivel de las ramas, en base a este tipo de desarrollo, o cómo son las ramificaciones, son verticiladas, son alternas. Entonces, se sugirieron estos modelos. Es como una clasificación taxonómica de modelos de arquitectura de árboles que engloban a especies de distintas familias, con las mismas características o mismas formas de desarrollo de crecimiento. Siguiente, por favor. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver que algunas plantas, como en la foto, tienen las ramificaciones rectas, o como la imagen que vemos a la derecha, en el dibujo, vemos que es unas ramificaciones un poco inclinadas, y que obviamente podemos ver que todo está copado de epífitas, porque son inclinaciones un poco digamos, más horizontales. Lo que se dice es que las inclinaciones horizontales soportan una gran cantidad de epífitas y son cruciales, son esenciales y son importantes para el desarrollo y sostenimiento de estas epífitas. Entonces es por ello que donde vemos ramas con inclinación horizontal son un poco más favorables que las verticales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una rama vertical en 90 grados, nosotros vemos que la cantidad de epífitas no se encuentra muy común ahí. ¿Por qué? Porque no todas pueden, digamos, tener un buen soporte o desarrollarse de esa manera. Principalmente son las un poco más, que han desarrollado adaptaciones un poco más, digamos, de cierta manera espectaculares, que son, ya sean la forma de las raíces o la forma de inserción. Entonces, estos aprovechamientos sugieren que en base a la característica previa que tienen, o el tipo de crecimiento o el tipo de arquitectura del árbol, puede tener mejor o menor o una considerable importancia para el desarrollo. Siguiente, por favor. Un ejemplo aquí, podemos ver un fico con un eucalipto. El eucalipto, por ejemplo, son ramas principalmente perpendiculares ortotrópicas. Las inflorescencias estos son un poco terminales. Digamos, la corteza las cortezas son caedizas, son lisas. Entonces, y vemos que las ramas son alternas. Y si uno quiere hacer una evaluación de epífitos dentro de ya sea una familia de mirtácea o
o dentro de evaluar algo como tipo similar a un eucalipto, es un poco complicado. Entonces, y si queremos, por ejemplo, ver el ficus de la derecha, que el tipo de modelo arquitectónico, por ejemplo, puede ser Rao o Escarrón, que es el tipo que dice que son especies con crecimiento de ramas plagiotrópicas, que son, algunas son verticiladas, o algunas también pueden desarrollarse de manera alternas, que las inflorescencias son terminales, perdón, son axilares, o una vez en algunos tipos de otras especies también son terminales. Entonces, son un poco más integrativas, un poco más flexibles el tipo de desarrollo de este modelo arquitectónico. Entonces, para ir conociendo un poco de la arquitectura, para ir conociendo o familiarizándonos un poco, tomamos ejemplos como estos para poder saber cuáles son las diferencias y cómo a mí me convendría poder evaluar epífitos aquí o allá o poder hacer una comparación. Por eso es que muchas veces se dice que si quieres hacer evaluaciones en especies de epífitos, tienes que disminuir el sesgo de tu evaluación. ¿Cuál es esa? En principio, trabajar con las mismas especies o con especies con similares características arquitecturales, porque a veces sugiere este punto de vista, ¿no? De que hay preferencia del tipo de epífito por el tipo de árbol. Sin embargo, lo que no se considera y que es algo mucho más importante que solamente una especie de árbol es las características arquitecturales o las características que tienen la forma de crecimiento de estas plantas, más allá de si pertenece a una especie u otra. Entonces, más importante es la característica de la arquitectura del árbol que la misma especie. En este caso, para evaluación, para este tipo de evaluaciones. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver otro ejemplo, ¿no? Podocarpus y una ceiba. El podocarpus son verticiladas y el crecimiento es esto, digamos, la rama principal, que es el tallo principal es el que se desarrolla, digamos, es el que se desarrolla, valga la redundancia, principalmente, se desarrolla formidablemente, y las ramas secundarias son las que tienen un crecimiento limitado. Sin embargo, en ceiba, el crecimiento es un poco más plagiotrópico, que son el crecimiento de las ramas horizontales también digamos, son las que comienzan a desarrollarse más que el tallo principal, que es el fuste. Entonces podemos ver que hay ciertas diferencias y ciertas características que para nosotros, si queremos evaluar epífitos o queremos evaluar, digamos, bueno, al colocar algún instrumento, por ejemplo, ya sea cámara trampa, etcétera, podemos ver qué características o qué condiciones nos conviene más a nosotros previamente para poder desarrollar el trabajo. Siguiente, por favor. Y esto es un ejemplo. En Venezuela, parte del trabajo de lo que se hicieron en Surumoni, con las grúas que les comenté, Rosas Hernández trabajó en lo que es un poco de la arquitectura de los forófitos versus la distribución de epífitas. Y bueno, ahí concluyó de que hay algunas inclinaciones, hay algunos soportes de los forófitos que favorecieron un poco más al crecimiento o al desarrollo o a la presencia de algunas plantas epífitas. Sin embargo, hay algunas que sí, digamos, puede ser que tu rama sea horizontal, puede tener las mejores condiciones, sin embargo, tu especie a evaluar puede ser de repente una arácea. Entonces son plantas que son hemipífitas, que desde el suelo o más cercanas al suelo los podemos encontrar. Entonces, es un poco como que va variando la cosa, que en el caso de algunos grupos, como aráceas, es un poco independiente y no tan necesariamente importante el tipo de desarrollo del arquitectónico total de una planta, porque principalmente las encontramos en la zona de los fustes. Siguiente, por favor. Y bueno, y esa era la charla que quería compartir con ustedes. Y aquí agradeciendo al grupo de Journal Club de UNAM, a Reni, a Nessa, agradeciéndoles por la oportunidad y bueno, espero que haya sido de su agrado. Y quisiera saber algunas preguntas. Muchas gracias, biólogo Luis. Estuvo muy interesante acerca de la importancia de las epífitas. Así que pueden escribir sus preguntas en la plataforma de Meet o también pueden prender su audio para hablar. Hay algunas preguntas, sí, dicen. Sí, 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 hay una se prende, pregunta.
Si utilizo un transecto, ¿cuáles serían sus dimensiones? Bien, mira, el transecto, eso también quería comentar. El transecto con un espacio, digamos, con un ancho, es una parcela. Y entonces, tu parcela puedes utilizarla. Se dice que para ciertas evaluaciones de epífitas utilices parcelas de 20 por 20 o 30 por 30 metros para un determinado tipo de bosque. Por ejemplo, bosques montanos, para hacer unas evaluaciones representativas de 20 por 20 también lo están utilizando para hacer las evaluaciones rápidas o para hacer evaluaciones de epífitas. Dependiendo de tu nivel de muestreo o tus transectos lineales largos, que sin un ancho, que también puede albergarte una cantidad de epífitas. ¿Por qué es importante esto de los transectos o de los cuadrantes largos? Porque ello te da la oportunidad de que tú tengas, si por ejemplo tú evalúas árboles en un transecto de 100 metros, es distinto si tú haces una parcela de 10 por 10 o un transecto de 100 por 1 o 200 por 0.5, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque más información te va a dar ese transecto que una parcela de 10 por 10. Si yo quiero evaluar 2 árboles o 3 árboles, en una parcela de 10 por 10, la información o la cantidad de plantas epífitas que van a tener en composición va a ser similar de cierta manera. Pero si tú quieres un poco, digamos, si tú evalúas en un transecto, vas a tener un poco más de lo que son composición de especies, por el tema de intercambio de especies. Uh-huh. Dice, de las evoluciones también se consideran hemiepífitas. Sí, sí, principalmente he visto que mucho, la mayoría de trabajos, consideran hemiepífitas. Claro está que lo que dejan claro que cuáles son tus epífitas o hemiepífitas, si es que lo utilizas dentro de tu evaluación o no. En mi caso, yo sí utilizo hemiepífitas también. Las menciono y es porque también es un grupo considerable. Ahora, si nos vamos al hecho de que si queremos trabajar con epífitas, etcétera, podemos trabajarlo de esta manera también, con grupos funcionales. La funcionalidad en base a características fisiológicas del desarrollo de estas epífitas. Por ejemplo, podemos dividir las epífitas o lepífitas, como se le dice comúnmente también, a las epífitas verdaderas, como son bromelias. Por ejemplo, las bromelias son tanques. Tú ya tienes un grupo funcional de bromelias tanques, otro, por ejemplo, que son los pleurotalíneos, que son los pleurothalis, stelis, de las orquídeas, que son otro grupo funcional, en base a tipo que puede ser, algunos autores lo consideran como grupo funcional pleurotalíneo. Luego puedes encontrar digamos, escandentes, puedes hacer hemiepífitas. O sea, tú puedes hacer evaluaciones de acuerdo a cómo tú veas mejor tu representatividad de especies o cómo puedes utilizar mejor tus datos. Puedes trabajarlo a nivel total como diversidad de especies, puedes trabajarlo a nivel de grupos funcionales o puedes trabajarlo a nivel de poblaciones nomás. Yo tenía una pregunta acerca Sí. de, como que al inicio de la sesión mencionó sobre el tema de financiamiento. ¿Esto afecta mucho en el estudio o en la evaluación de las epífitas? Sí, bueno, no debería, pero sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, conversando con algunos amigos, por ejemplo, en trabajos donde ya sea Michael Vega, Margot, Glenda misma, es acerca de cuánto es lo que tú puedes aportar, cuánto es lo que tú tienes para poder financiar tu trabajo, y en base a ese financiamiento, tú divides la cantidad de días, la cantidad de personal, el instrumento, los viajes, pasajes, comida, todo estadía, dependiendo del lugar, y herramientas. Entonces, en todo ello, tú tienes que tener claro de que siempre va a haber unos montos requeridos a materiales, ya sea arneses, cuerdas, mosquetones, subidores, descensores, cascos, etcétera, ¿no? Otro es los viajes y otro las estadías. Y la cantidad de esfuerzo de muestreo que te va a tomar hacer las evaluaciones, digamos, previas, o las evaluaciones que tú quieres hacer. Por ejemplo, si yo quiero evaluar 100 árboles, no me va a tardar una semana, me va a tardar mucho más. Pero si yo quiero hacer unas evaluaciones ya previamente, hacer unos, digamos, trabajo en gabinete y sé más o menos cuánta cantidad de árboles necesito para hacer mi evaluación, entonces yo ya voy con esa idea, voy directamente con ello, ¿no? Y así hago de manera más eficiente mi trabajo para poder desarrollarlo.
porque si no, si lo voy a hacer en campo mismo, me va a tardar mucho más tiempo y los gastos son un poco mayores. Y esto también, como lo mencioné, depende también de qué tipo de material vas a utilizar. Algunas organizaciones han optado por la creación de puentes de dosel, los artificiales, como hemos visto, que son geniales, son bastante importantes y bastante asombrosos. Por ejemplo, en Huayquecha tuve la oportunidad de ir hace un par de meses, 3 meses, no, antes de la cuarentena, sí. Y es muy genial ver la accesibilidad que tú puedes tener a los doseles. Sin embargo, la desventaja es que tú no te puedes mover más allá de ellos. Es por ello que utilizar las cuerdas, utilizar este tipo de herramientas, es bastante importante porque tú puedes trabajar en cualquier lugar, tú puedes movilizarte y el equipo no es pesado, no es tan pesado. Entonces, con algunas personas, con algunos apoyos, tú trabajas libremente. Gracias por la respuesta. Interesante. Se podría replicar la metodología de Johansson y sus modificaciones en bosques secos y árboles de manera de 100 metros. Sí, sí, justamente hay una chica llamada Giovanna, no recuerdo, Giovanna, bueno, sí, es de San Marcos, está en el Museo de Historia Natural también, ha trabajado en bosques secos, evaluaciones de epífitas en bosques secos. Entonces, sí se puede replicar, porque justamente la estratificación de Johansson es en base, Johansson lo hizo alrededor de más de 120 árboles para hacer ese tipo de estratificaciones. Adicionalmente, también con la bibliografía que ya tuvo previamente y las divisiones que tuvieron algunos autores. En base a todo eso, toda esa información, él sugirió estas estratificaciones propuestas por él, ¿no? Y en bosque seco sí, se puede observar de una manera también particular. Ahora, no necesariamente puede haber los 5 estratos, o con el caso, de repente, el fuste, el tronco, lo dividimos en más, o lo dividimos en menos, o todo es igual. Entonces, dependiendo también de las especies, o del tipo de crecimiento de las especies, es que podemos nosotros denotar si es que para alguna funciona toda la estratificación total o no. Pero siempre es bueno tener una base de idea. Por ejemplo, si yo voy con la idea de que ya tengo mi árbol estratificado para hacer mi evaluación, lo hago. ¿Puedo hacer la estratificación de otra manera? Por supuesto. Puedes hacerlo cada 2 metros y al final de repente los resultados te arrojan que son similares a la de Johansson, o son iguales o son distintas. Es así como se produjeron estos resultados con las estratificaciones. A ver, pueden ir poniendo más preguntas si es que tienen. Muy interesante el tema de hoy. Perú extranjera. Bueno, sí, dice que si existe un repositorio virtual sobre epífitas que podemos revisar de Perú extranjeras. Sí, casualmente la iniciativa de Epic Database, de la que le comenté, que se hizo con varios investigadores a nivel de Latinoamérica, permite que las personas interesadas, las personas que quieran contribuir dentro del trabajo de este mundo genial, fenomenal que son las epífitas, puedan participar y puedan, digamos, de cierta manera, integrar sus datos, ya sea para el grupo o también para aprovecharlos en conjunto o con la persona. Entonces, están, de cierta manera, claro, con el permiso de los investigadores, ellos te pueden acceder a parte de sus datos. Sin embargo, no hay como que una biblioteca virtual directamente solo para epífitas, así nomás no he escuchado. El Film Museum tiene un repositorio de sus imágenes y de sus, bueno, pero tienes que ir directamente a cuáles, ¿no? Por ejemplo, no todos los helechos, no todas las orquídeas, no todas las bromelias son epífitas, entonces es buscar y comenzar a colectar los datos. Creo que eso es importante lo que mencionas, y es una iniciativa que debería ser comentada, pero es el trabajo de integrar los datos es un trabajo colectivo y es un trabajo arduo que lleva tiempo. Entonces, es muy, muy importante, muy buena tu pregunta, y bueno, sí debería de haber, ¿no?, una uniformidad. Por ejemplo, hay un trabajo que se hizo en el 96 aquí en Perú,
que es el de Illich, que es para evaluar todas las epífitas. Bueno, hizo como que sacó una lista de las epífitas que se encontraban en Perú. Hizo las evaluaciones de epífitas del Perú, pero basados en el repositorio de Brasco y Saruki, digamos, en la lista de Brasco y Saruki. Y se hizo ese trabajo que mencionó ay, no recuerdo exactamente, casi 2000 especies de epífitas, un poco más de 2000 especies de epífitas, que representan alrededor del 11% de especies epífitas del total en Perú. Entonces, pero eso se basó en el catálogo de Bracco y Saruki, y no estoy seguro si lo tienen de una manera así como que ordenada, y uno puede ir a buscar directamente cuáles son las epífitas, ¿no? Allá. Consulta, según tu experiencia de literatura que conozcas, junto con las epífitas, ¿hay una diferencia en cada estrato en cuanto a artrópodos? Sí, sí lo hay. Justamente hay un trabajo que presenté, que mostré, donde bueno, mediante un análisis de NMDS para integrar los datos, observó que sí hay una estratificación de la diversidad de escarabajos, distinta sea la de dosel, que es la que se encuentran en la parte, digamos, terrestres, o las partes más bajas, que están ascendiendo. Incluso también hay similares a las para hormigas, para, para otros, ¿para quiénes más? Para, para abejas también, si mal no recuerdo. Entonces, hay trabajos en los cuales se han desarrollado. En Costa Rica, en Costa Rica han desarrollado bastante este trabajo de lo que son estudios de artrópodos en dosel. Entonces, sería interesante que también puedas ver los trabajos que se desarrollaron allá de algunos investigadores, porque sí han tenido resultados muy interesantes, en los cuales se observa claramente de que, no necesariamente por estrato de Johansson, pero sí estratificados. Ellos los estratificaron de dosel, o que se encuentran en la parte exterior de la copa de los árboles, dentro de la copa de los árboles y en la parte del sotobosque. Entonces tienen diferencias marcadas. Ah, ya. Gracias a ustedes, Marín, por la pregunta. Otra pregunta, si es que... Bueno, creo que ya abarcamos. ¿Sí? me quisiera dar digamos, una última. Nada, muchas gracias a todos digamos, por estar oyentes, y para mí ha sido un gusto poder compartir ello, ¿no? Si en algún momento yo pudiera contribuir, pudiera apoyar a alguno de ustedes, yo gustoso si se contacta conmigo, ¿no? En este caso le pueden comunicar a Reni, y Reni directamente conmigo, o si no, Reni le puede compartir mi correo electrónico. Disculpen, me olvidé colocarlo al final, lo iba a colocar. Y es un gusto. Y quiero mandar un saludo acá a los amigos del Orinoco, que siempre han estado colaborándome para poder desarrollar ese tipo de trabajos, principalmente. Y a mis Muchas gracias a ti. asesores. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por compartirnos esta experiencia, esta sesión. Muy interesante todo. Sí, ¿Sí? y también algunos compañeros míos que han estado presentes también, que ayudaron en parte de mi información para estudiar estas plantas epífitas. Ahí está el Michael Vega, por ejemplo, un amigo mío, y algunos amigos que han estado presentes también. Muchas gracias. Genial, muchas gracias a ti, Luis, y muchas gracias a todos los oyentes aquí que han estado hoy participando un poco en la sesión. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya servido mucho esta experiencia. Así que sin más, muchas gracias. Esperamos contarnos con ustedes en una próxima charla y sesión. Eso sería todo. Muchas gracias.